al Señor, levanta conmigo su Biblia y dice: esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo tengo, Lo que dice que tengo. yo puedo hacer. Lo que dice que puedo hacer. Hoy Es la palabra de Dios. confieso mi corazón y nunca más, nunca la incorruptible, siempre viva y nunca más, nunca va a ser igual, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Un fuerte aplauso al Señor. Puede tomar su asiento. Qué bueno que nos acompaña, qué bueno que se conecta con nosotros. ¿Está listo para la palabra de Dios? Amén. 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 ¿Cuántos están listos para la palabra del Señor? Amén. Quiero tocar uno de los temas que fundamentan nuestra fe. Algo en el cual nuestra fe sería vana, nuestra fe perdería fuerza, perdería valor, y es donde nosotros tenemos nuestro fundamento. ¿Cuál es el fundamento que tiene usted? En otras palabras, ¿en qué se apoya? ¿En qué o en quién es la persona o el objeto en que usted más confía? Tómese un momento. ¿En quién más confía usted? ¿Es en alguien o es en algo? Ahora imagine que ese algo le es quitado. ¿Qué quedaría en pie si todo aquello que el ser humano considera permanente desapareciera en un instante? Por ejemplo, este edificio, si le quitamos los 4 castillos, las 4 columnas, ¿qué sucedería? Se nos viene el edificio encima. ¿Qué sostiene? Nuestra vida también. ¿Qué quitaríamos de nuestra vida? Y se nos vendría la vida, la familia, todo encima. Necesitamos apoyarnos en algo completamente firme, algo que no se mueva, algo en el cual usted pueda anclarse. Cuando uno trabaja en la industria o en algún tipo de labor de altura, uno tiene que llevar un arnés de seguridad. Y uno no nada más lo va a llevar de adorno, ¿verdad? Sino que se tiene que anclar algo fijo. No se tiene que anclar algo que si usted se cayese, o usted trastabillase, o usted pues cayese al vacío, se va a venir con usted. Tiene que ser algo firme. ¿En qué está confiando usted? Es la pregunta. ¿O en qué estoy confiando yo? ¿Qué quedaría en pie si quitamos ese fundamento? ¿Está firme ese fundamento en usted? ¿Qué creemos? ¿Qué imaginamos que no se movería en nuestra vida, que yo pudiese entregarle mi vida? ¿En qué podría yo confiar al 100%? De decir, esta persona no me va a fallar, este objeto, este recurso no se va a mover. Pero la realidad es que todo está en movimiento, todo. Lo más firme que tenemos a veces para construir una casa
Pues es el terreno. Y hay que hacer estudio de mecánica de suelo. A ver cómo está el terreno, si está firme o si no adecuarlo. Pero ¿cuántos saben que la tierra no es firme? ¿Cuántos saben que la tierra, hablando del globo terráqueo, está en movimiento? Aunque nosotros no nos movemos, todo parece estable, la tierra se está moviendo a 1670 kilómetros por hora sobre su propio eje. No nos damos cuenta, pero la tierra está en movimiento. Si la tierra se detuviese, nosotros saldríamos disparados al espacio. Es como aquella persona que va en su automóvil, va a 120 kilómetros por hora y usted dice, qué bonito mi carro, ¿verdad? Qué bonita mi camioneta. Tiene hasta estabilizadores, no se siente nada, pero enfrene de golpe y si no tiene el cinturón de seguridad, es muy probable que salga disparado. Eso sucedería en la tierra, porque la tierra está en movimiento, está girando sobre su propio eje. El avión militar sofisticado del ejército de los Estados Unidos tiene más o menos esa velocidad, con la diferencia que la tierra nos carga a todos nosotros, carga toda la masa de agua, lo que le llamamos suelo o tierra, que en realidad es una costra de roca que se enfrió, pero que abajo es fuego, es roca fundida, y más en el fondo está a más alta temperatura, o sea que todo está en movimiento. Lo que nosotros llamamos continente, llamamos tierra firme, en realidad está nadando sobre lumbre, sobre roca fundida. Y a esa velocidad se está moviendo, o sea que la tierra, quiero llegar a esto, la tierra no es algo firme, se mueve, pero no solo está girando sobre su propio eje, sino que a la medida que rota, se traslada alrededor del Sol, y se traslada alrededor del Sol a 107,000 kilómetros por hora. O sea, 64 veces más rápido que lo que la Tierra gira sobre su propio eje. Y todo el Sol y los planetas están girando alrededor de la galaxia a 826 kilómetros por hora, y nosotros no nos damos cuenta. Y nosotros pensamos que estamos en tierra firme y que nuestro sistema solar está firme, pero en realidad no está muy firme, porque como decía Galileo Galilei, y sin embargo se mueve. No sentimos nada, todo parece quieto, pero que las apariencias no nos engañen. O usted puede decir, se fue muy alto, nunca lo había pensado. Vámonos a algo más terrenal. El día 26 de diciembre del 2004, todos se levantaron, el mundo se levantó después de una Navidad. El día 26, y en la región de Oceanía, enfrente de Sumatra, ocurrió el epicentro de uno de los terremotos más enérgicos de este siglo.
de 9.1 a 9.3 grados de sacudimiento. Se sacudió tanto la Tierra que el eje terrestre se desvió un poquito. Se extinguieron ese día 230,000 personas, donde se generaron tsunamis que viajaron por el océano y golpearon las islas. Algunas olas llegaron a medir 10 o 20 metros. Por más que corrió la gente, estaban en las playas, estaban vacacionando, esperando el año nuevo, pero resulta que en un momento dado la vida les cambió. Podemos hablar de algo bien grande que a lo mejor dice, bueno, el sol, la luna, las estrellas, pero constantemente hay circunstancias que están cambiando, que nosotros un día nos podemos levantar bien fresquecitos, ¿verdad? Habremos planeado nuestra vida como estas personas probablemente, pero en un momento cambió. Nada es estable, todo se mueve, todo puede ser quebrado, todo responde a una ley, nada permanece fijo. Y no solo el universo, nuestro sistema solar, la Vía Láctea, no solo la Tierra está en movimiento, las culturas están en movimiento, los países están en movimiento, las ideas están en movimiento, los imperios están en movimiento. Si hablamos del imperio babilónico, si hablamos del imperio persa, si hablamos del imperio griego, si hablamos del imperio romano, hace mucho que fueron, no permanecieron firmes. Si nosotros hablamos de este tipo de objetos, seres cósmicos o movimientos de la Tierra, ¿qué se compara con la voluntad del hombre? ¿O qué es el hombre, pues, comparado ante estos movimientos cósmicos? Hoy parece que todo es firme. Hoy nos sentimos bien, miren, andamos bien, bailamos. Hoy, cuando estamos jóvenes, vivimos la vida la vida loca. Pero después de que pasan 10 años, 20 años, y no se hizo nada de nuestra vida, no nos preparamos, no maduramos, y siguen pasando los años, y resulta que nuestra juventud se fue, nuestras fuerzas se fueron, y no era tan firme, ¿verdad? No era como dice el canto profético, los caminos de la vida no son lo que yo pensaba, no eran tan estáticos. Nos dimos cuenta a lo largo de los años que las personas que alguna vez llamamos amigos, cuando vino la circunstancia, cuando vino el sacudimiento, no estaban. ¿Dónde están tus amigos? Y malo de parranda, ¿verdad? Porque ahí todo el mundo son tus amigos. Todos son tus amigos en préstame, ¿verdad? Y todos son mis amigos. Pero cuando viene la prueba, ¿qué es realmente lo que nos mantiene firmes? ¿En qué nos podemos anclar? El ser humano ha intentado descansar en algo que no es fijo, se puede caer.
En la historia nos damos cuenta que imperios, personajes, hubo uno en el imperio griego que cuando ya estaba a punto de fallecer, mandó a llamar a sus generales y dijo: quiero que me recorran por todo el imperio, me lleven, hagan un recorrido con mi cuerpo una vez que yo fallezca, pero que lleven el ataúd abierto, con las manos extendidas, para que todos puedan ver que aún con el poder, que aún con la influencia, que aún con todo lo que logré hacer, no me llevo nada. Este mundo, nuestra vida, está en movimiento. Y nosotros tenemos que reflexionar todo el tiempo en qué me voy a anclar. ¿En qué me voy a amarrar? ¿Con qué estoy fijo? ¿Qué es lo que creo realmente? Cuando todo está cambiando. El movimiento político en México está cambiando ahorita. En cualquier momento puede entrar en crisis la economía. Ante tal movimiento de inseguridad, nadie está humanamente seguro, porque todo está cambiando. El dinero ya no es una opción de anclaje. En el COVID lo vimos. Se murieron como ricos, como pobres. Y había personas de muchísimo dinero en los mejores hospitales, con las mejores atenciones. Personas o personalidades con los medios, con los médicos, y se fueron. Así que el dinero es nuestra ancla. No estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo, sino el punto es: ¿le confiaríamos nuestra vida? Así que Jesús nos quiere enseñar algo en Mateo capítulo 24. Vamos al siguiente, por favor. Mateo 24, por favor. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán. El cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras, hablando Cristo, pero mis palabras no pasarán. Jesús está hablando en Mateo 24 de señales. Está hablando de juicio. Está hablando del tiempo del fin. Jesús sube con sus discípulos al monte de los olivos y está enfrente del templo. Está el templo, el monte Moriah, está un valle, el valle de Cedrón, y luego sube y está el monte de los olivos, y ella está enfrente. Y le dice: ven a este templo, no va a quedar piedra sobre piedra. Cuéntanos, Jesús, qué va a suceder en el tiempo del fin. Y le dice: habrá pestes, habrá terremotos, habrá esto, habrá aquello. Se acerca el fin. Y en medio de ese discurso, Jesús suelta esto: si va a haber terremotos, significa que la tierra se va a sacudir. No es estable la tierra. Los poderes
humanos, imperiales, no van a estar firmes lo que está diciendo. Va a haber juicio. Entonces, ¿en qué podemos afirmarnos? Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Todo es pasajero, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. El universo está cambiando, todos estamos cambiando, la historia está cambiando, el hombre está cambiando, pero la palabra de Dios no cambia. Y se va a cumplir tal y cual Él lo dijo. En algo debemos estar seguros, confiados y anclados en la palabra de Dios. Por eso una de las máximas en esta congregación es estudiar la palabra de Dios. No la palabra de un hombre, no la ideología de un hombre, no la idolatría, no otra cosa más que la palabra de Dios, porque cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios, una vez que la palabra de Dios entra a nuestro corazón, entra a nuestra alma, discierne los pensamientos, llega hasta los tuétanos, también ahí transforma, y cuando sale sana, cambia, transforma, ayuda, prospera, ahí libera en el nombre de Jesús. Cielo y tierra pasarán, su palabra no. Por eso no confíe en la palabra del hombre, ¿verdad? Podemos llevarnos bien con ellos, pueden tener la mejor intención, pero yo le puedo decir, hermano, yo confío en mí y mañana ya no estoy. Fue a visitar a San Pedro. El pastor Nachito me dijo que me iba a ayudar, pero ya no está. Pero yo le voy a decir a alguien que sí va a estar todos los días de su vida, y ese se llama Cristo, el Espíritu de Dios. Es el eterno, la palabra eterna estará dentro de nosotros. Es la que está transformando, es la que nos hace que nuestra manera de pensar sea renovada. Todo, hermanos, todo está pasando, excepto la palabra de Dios. Y es por eso que la vemos aquí. Son 66 libros. Pero por este librito, porque la palabra Biblia viene de la palabra biblitos, biblón, o rollos, o colección de libros. Por este librito, por esta colección de libros, mucha gente ha muerto. Se han librado guerras. Ha intentado ser destruida por todos los medios posibles. Han quemado bibliotecas completas donde había copias de ellos. Lugares donde lo incendiaron a propósito y lo único que quedó sin quemarse es la Biblia. Las copias que tenemos de esta escritura en los rollos de las copias originales, porque no tenemos las copias originales, más de 24,000 evidencias de esta palabra de Dios. A lo largo de 2000 años no han podido destruirla, porque esta no es palabra de hombre, es la palabra de Cristo. Así que espero que, entendiendo que es la palabra de Cristo, no nada más la tenga en un aparador, ¿verdad? A mí me encanta luego regalar Biblias. Ese es mi. Cuando estuve trabajando en la industria, evangelicé a alguien y le regalé una Biblia de joven. Y le dije después de como 15 días, 20 días, ya empezaste a leer la Biblia. Y dice,
No, dice, lo que pasa es que no he podido ir con el carpintero. ¿Qué tiene que ver el carpintero con que tú la leas? Dice, es que le voy a mandar a hacer un cuadrito así, dice, donde le voy a poner un cristal y la voy a dejar abierta. No, 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 hermano, no es un amuleto. La palabra de Dios hay que leerla para que entre a nuestra mente, baje a nuestro corazón y nos transforme. Es ahí donde produce vida. El cielo y la tierra pasarán, dice. Con la primera, por favor, la que sigue. Ok, todavía. Jesús está declarando, el universo creado tiene un carácter temporal, anterior. El universo creado tiene un carácter temporal y transitorio. Quiere decir que todo lo que usted ve no está fijo. Probablemente en la noche, y no aquí nada en la ciudad, sino usted se va al campo y va a ver el cielo estrellado. Pero la luz que usted ve de las estrellas no es de ahorita, es de hace millones de años que viajó esa luz. Y lo que estamos viendo es una luz de hace miles de años. No es en tiempo real. Hay estrellas que ya ni siquiera existen, pero la luz nos sigue llegando. El universo se está expandiendo, como su pastor. No está fijo, el universo crece a lo largo de... Hay una expansión del universo, no está fijo. La Tierra se está moviendo. Los planetas se están moviendo. Los mares se están moviendo. La tierra firme se está moviendo. Se le llama deriva continental y está encima de roca fundida. Todo, el orden cósmico. Hoy está, mañana no está. Todo el mundo visible cambia. Hace días vi un video, yo siempre ataco los de TikTok, ¿verdad? Pero siempre los veo. Y vi por ahí como una historia de temporalidad donde toman sobre una casa. Ya ves que para hacer Google Maps hay tomas, ¿verdad? Mi mamá en esa de Google Maps sale aquí, hablando con la vecina. Yo quiero pensar que evangelizando. Pero si usted busca mi casa, en el tiempo de él, no aparece el portón, no aparece cerrado, aparece abierto, y mi mamá aparece aquí en la ventana. Bueno, hicieron una historia de una casa sobre una pareja. Y en esa casa que está en una esquina, de una cuadra, de una manzana, tomaron ahí, y está el matrimonio. La primera toma aparece el matrimonio en una mesita. La siguiente toma y aparece el matrimonio, pero en una mecedora. La siguiente toma aparece donde la señora va como a meterse a la casa y el señor está ahí en la siguiente toma. Ya no está el señor. En la siguiente toma vemos que la señora ya está grande, ya sobre
un camastro. Y en la siguiente toma ya no están, ya la casa está cerrada. Y en la siguiente toma ya no está la casa. Todo en este mundo va a cambiar. Nosotros, las personas con las que estamos, nos recordarán o al siguiente día tirarán nuestras cosas. Hoy estamos y al siguiente día los hijos reparten todas las cosas. Si no es que nos sacan antes. Pero esta palabra nos dice que hay un cambio en el mundo, en el universo, y más con la naturaleza caída. Todo está cambiando. El Salmo 102 nos dice: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, hablando de los cielos y la tierra, ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como vestiduras se envejecerán. Los cielos y la tierra se envejecerán, fíjense. Pero Dios no cambia. ¿Puedo confiarle en mi vida a Dios? Sí. Porque Él no cambia. La palabra de Dios no cambia. Es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Por más que podamos confiar en una persona, en la trayectoria de la vida, tarde o temprano, o nos vamos o viene el Señor por nosotros. Pero hay alguien que no envejece. Hay alguien que está firme. Hay alguien en el cual sí me puedo anclar y puedo depositar toda mi confianza en Él. En alguien que no se va a equivocar, y es la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, dice, mas su palabra no pasará. Esta palabra pasarán es la palabra parerjomai. Y esta palabra tiene varios significados. Significa desaparecer, significa transcurrir, significa dejar de existir, significa que llega a su consumación. Entonces podemos leer el versículo: cielo y tierra llegarán a su consumación, llegarán a su propósito. Los cielos y la tierra, que están girando a esa velocidad, están a una velocidad que nosotros ni siquiera nos imaginamos, pero están corriendo porque se acerca su consumación. Por eso la tierra corre alrededor del sol, y cuando da una vuelta al sol le llamamos que ha transcurrido un año. Y así los años van pasando. ¿Y saben qué significa? Entre más pasan los años, que Cristo vuelve pronto. Eso significa, Cristo vuelve pronto. Y la tierra lo sabe, y por eso está a toda velocidad. Jesús describe que la naturaleza es pasajera, que cambia, que se transforma,
que deja de ser. Dentro de este contexto de cielo y tierra pasarán, está hablando de un tiempo de juicio. Mateo 24 habla de la consumación de la historia. Cielo y tierra pasarán. Estamos en un mundo caído, pero siempre va a permanecer el pecado. Ya fue vencido en la cruz del Calvario, pero la muerte seguirá manifestándose todos los siglos. O va a haber un momento que ya no va a estar. Dios es el único que no cambia. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. La tierra pasa, los imperios pasan, hay guerras, hay tribulaciones, hay persecuciones. Eso va a pasar. Hay tentaciones, hay pruebas, hay señales. Todo eso tiene que pasar. Pero hay algo que no va a pasar, y es su palabra. Podemos estar seguros que Él dijo, regreso, y Él va a regresar. Mateo 24:35 nos garantiza el cumplimiento de su venida. El mundo va a ser sacudido. El mundo está siendo sacudido. Las naciones están siendo sacudidas. Y eso solo nos dice una cosa. Lo que Jesús dijo se está cumpliendo. Entonces, 2 por 2 son 4. Si Jesús dijo que venía y sucedió, tengan por seguro que en cualquier momento aparece. La pregunta es, ¿nos estamos preparando para esa palabra? Porque no es que van a suceder los terremotos, las pestes, ya están sucediendo, hermano. Cristo declara que el universo, que todo lo creado se está moviendo, pero su palabra no. Por eso dice, pero cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahí está, pero está hablando de una confrontación. Va a haber una confrontación entre lo eterno y lo creado. Entre lo temporal y lo permanente. Entre el universo y la palabra de Cristo. Isaías 48 nos dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ahora sí, lo natural, la hierba, las flores se secan, lo vivo, el cielo, la tierra, el sol, la luna, los animales, el agua, todo está cambiando. ¿Qué es lo firme que me puedo yo sostener? La palabra de Dios. La palabra de Dios que permanece para siempre. Por eso las promesas de Dios son sí y amén. Amén es completamente seguro que va a pasar. ¿Por qué? Porque Él lo dijo.
porque Él no miente. ¿A cuántos les ha caído que le ha dicho a alguien que va a hacer algo por usted y le mintió? El hombre es la mujer, ¿verdad? Es mentiroso. Y yo te amo. Cásate conmigo, a ver que te voy a bajar la luna y las estrellas. Te casas y lo único que te da es pena. Sigamos con Isaías 40. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Cuando Jesús afirma mis palabras, yo cuando estudiaba este versículo digo, con razón mataron a Jesucristo. ¿Se imagina pararse delante de los doctores de la ley, el sumo sacerdote, el Sanedrín, y decirle, mis palabras no van a pasar? Se está equiparando a Dios, según la perspectiva de ellos. Nosotros entendemos y creemos que Jesucristo es Dios. Pero se imagina en el pensamiento judío decirle, mis palabras, pero si tú eres el carpintero, ¿cómo es que las palabras de un carpintero no van a pasar? Las de Dios permanecen para siempre, pero las tuyas. Entonces lo que está demostrando esta palabra es que las palabras de Cristo es la palabra de Dios. Amén. ¿Qué promesa te ha dado Dios? Porque a todo mundo le creemos. Yo no sé qué es lo que en nuestra mente está. Y cuando viene la prueba, cuando viene la tentación, ¿qué es lo que estamos escuchando? Cuando viene el diagnóstico. Mi mamá siempre dice que luego los médicos, al dar de forma muy la información de una forma tan confrontativa, le baja la fe a las personas. Te vas a morir. Te queda tanto tiempo. Y probablemente eso diga el diagnóstico, pero puede cambiar. Y eso es la palabra que como congregación, como hijos de Dios, debemos estar firmes. Yo le puedo decir como pastor, no hermano, no se preocupe, yo voy a estar con usted todos los días, pero soy humano. La persona que le dijo, yo te voy a ayudar, y por X o por Y, ya no está. Cuando viene el médico y dice, te quedan 6 meses de vida, ¿ok? Tampoco uno dice, no lo recibo. Es una verdad, es una realidad. Es una realidad, pero la verdad es que Cristo permanece en su trono. La realidad es lo que nosotros podemos ver con los sentidos. Esa es una realidad. Tiene cáncer, tiene leucemia, tiene esto, ok. Lo diagnosticaron, están los síntomas. Sí, eso dicen los médicos, eso dice la ciencia, esa es la realidad. Pero la verdad es que Jesucristo pagó por todas las enfermedades, y si Él quiere, dice, sé sano, sé libre, en el nombre de Jesús. ¿Y quién se le va a oponer? ¿Quién se le va a oponer al gran poder de Dios? Nadie. De repente te dan una noticia económica y dicen, lo has perdido todo, y tú dices, ¿con qué me quedo? Trabajé toda mi vida. Sí, eso dice. Eso te lo puede decir
la banca, eso te lo pueden decir los sistemas financieros, pero Dios dice, yo decidí bendecirte. Amén. Y yo voy a estar, y usted debería estar, y deberíamos estar confiados en algo firme, la palabra de Dios. Pero a todo el mundo le creemos, menos a Dios. Le creemos a la comadre, le creemos a fulano, le creemos a perengano, le creemos al vecino. Y ni cristianos son. A mí me sorprende, luego personas vienen conmigo y dicen, pastor, ya me aconsejó fulano, pero si ni siquiera es cristiano. Pero ni siquiera vive lo que te está diciendo. No créale, no crea a las influencias externas. A ver qué dice mi horóscopo. Y luego hay personas ya que agarran la Biblia, ¿verdad? Como si fuera ya de adivinación. Ya cuando uno ya se encuentra, ya buscó por todos lados, oró, gritó, lloró, tiró sal, tocó el shofar, y usted hizo de todo ya. Y entonces ya también las personas entran como en ese, como amuleto. Ya nos encontramos tan desesperados cuando ya tenemos el agua aquí. Fuiste con el pastor y el pastor, aconséjame, y no te gustó el consejo del pastor, y más si te toca conmigo, porque te estaré diciendo, hermano, esto es lo que usted está haciendo equivocado conforme al principio de Dios. Entonces ya usted entra en modo adivinación bíblica. No me cae. Y fue y se ahorcó. Ah, no. Arrepiéntete de tus pecados. No es que haya tardanza, sino que quiero que llegues al arrepentimiento. No. Hoy Dios no quiere hablar. Tenemos que permanecer y perseverar en la palabra de Dios, porque por todos lados nos quieren vender su idea. Por eso hay ahorita con las redes sociales algo que se llama influencers, ¿verdad? Los que te influencian, pero esos que te influencian te están llevando a creer más en Dios o que uno se distraiga. Hay algo que no va a pasar, es su palabra. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras, diga mis palabras, o sea, la palabra de Cristo, no pasarán. Por la que sigue. Pero mis palabras no pasarán. Y me encanta este pasaje, pero mis palabras no. En el original, esta palabra no se compone de una negativa y se compone de un no. O sea que dice en el texto original 2 veces no.
no pasará. Mis palabras no pasarán. O sea que no está jugando, lo está reiterando de que es algo firme, que no van a pasar sus palabras. Dicho de otra manera, cuando su hijo viene y le pide permiso, a lo mejor le dice no, pero se vuelve insistente, ¿verdad? Anda, déjame ir y que no sé qué. Ya te dije que no. O sea, ya con eso se cayó todo argumento. Ya mejor vete a allá. No es otra en español. No es no. El texto griego nos está diciendo: mis palabras no pasarán. Mis palabras jamás desaparecerán. Mis palabras jamás cambiarán. Mis palabras jamás dejarán de ser. Por eso podemos estar firmes, podemos estar seguros que la palabra de Cristo no pasará. Cuando usted estudia la Escritura y el Espíritu Santo toca su vida con esa palabra y se vuelve en usted un rema, se vuelve en usted una promesa, se vuelve en usted una revelación, vamos a decir, una inspiración en usted, esa palabra no va a pasar. Para nuestra casa, esa palabra de Hechos 16:31 es una promesa para nosotros. Se va a cumplir porque se va a cumplir. ¿Cuál es esa promesa? Mi casa y yo. ¿Cree en el Señor Jesucristo? ¿Cree en el Señor Jesucristo? Y toda tu casa será salva. Pero se ven cada vez más perdidos. Eso no es mi asunto. Yo lo voy a cambiar. Yo voy a transformar el corazón de mis hermanos, de mis familiares. No, pero yo creo. Y Dios a su tiempo los va a tocar a todos. Amén. Es una promesa que mi abuelita, que se convirtió, allá hace casi 50 años, ¿verdad, madre? Amparo, tu mamá creía y los sentaba y les leía la Biblia. Ahora, mi mamá alguna vez fue a la iglesia porque decía que tenía que ir a la iglesia. ¿Cuál era? En el Evangelio completo, cuadrangular, del último tiempo, de la última hora, de la llamada final, que en esa era la buena. Pero ¿qué sucedió? ¿Se cumplió o no se cumplió esa promesa? Se convirtió y ahí la anciana Rosita, ¿verdad? Todo el mundo dice, en un dulce la anciana Rosita, claro. Convertida es un amor. Se convirtieron sus hijos, sus nietos, va. Pero la promesa se va a cumplir. Si tú te miras con tus propias fuerzas, si tú te miras, pero ¿cómo lo voy a alcanzar? Algunos de tus hijos ya están grandes, ya hasta se fueron. ¿Cómo? Pero tú crees, tú sirves al Señor y la promesa de Dios permanece para siempre. Jamás pasará. Jamás nos decepcionará, jamás desaparecerá. Yo puedo tener la certeza que cuando Dios dice sí, es sí. Punto. Ya.
oro, busco del Señor, leo la palabra. Y cuando Dios dice sí, es sí. ¿Qué? Ahora cuando Dios dice no, es no. Pero en el caso que estamos viendo, expresa una certeza de la palabra de Cristo que no puede fallar. La palabra de Dios no falla, hermano. Si la palabra de Dios te dio un consejo, si la palabra de Dios te dio una promesa, si la palabra de Dios te inspiró en algo, si estás caminando en una palabra en fe, quiero decirte que no va a fallar, sino que se aproxima a su cumplimiento. No va a desaparecer. No se va a perder. La palabra de Cristo permanece para siempre. Jesús no está diciendo las palabras de Dios, está diciendo mis palabras, está diciendo que Él es Dios, está diciendo que su decreto es eterno, está diciendo que Él tiene el poder, la deidad para sostener lo que Él dijo. ¿Se acuerda de aquellos tiempos donde, con qué se hacían los contratos? Te doy mi, hoy te da tu palabra y no, fírmame el pagaré. Fírmame el contrato, ¿o no? Porque se ha perdido el valor en la palabra. Pero cuando Dios dice algo, cree en su palabra. Que cuando dijo, sea la luz, fue la luz. Que cuando le dijo al sordo, cuando le dijo al cojo, cuando le dijo al endemoniado, sé sano, sé libre, en el instante lo recibieron. Permanece, la palabra de Dios da vida. Es Dios mismo, el mismo Jesucristo moviéndose en el aire y llegando a todo objeto, a todo ser vivo y dándole vida, dando autoridad. Podemos tener la confianza. Todo mundo podemos fallar o fallamos. Somos falibles, pero Dios es infalible. ¿Se le acabará el poder? ¿Se le acabará el dinero? ¿Se le acabarán los recursos? ¿Se le acabarán los milagros? No. La palabra de Dios permanece para siempre. No va a fallar, hermano. No te va a fallar. Has confiado en el Dios que no te falla. Has confiado en el Dios que nos recogió del fango, que nos recogió del pecado, pero no va a fallar en transformarte. Amén. Él dijo que te iba a sacar de Egipto y que te iba a llevar a la tierra prometida y te lo va a cumplir. Porque Dios es fiel, hermano. Sus palabras son verdaderas. Sus palabras son seguras. Esta palabra que han intentado destruirla es la más segura que tenemos. Por eso nuestra declaración no es un ritual, no forma parte de una liturgia nada más para de apertura, no, sino hago una declaración de fe. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. ¿Quién dice que soy? Yo soy un hijo de Dios, lavado por su sangre preciosa, justificado por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese soy yo. Cuando las personas no te quieren, cuando las personas se levantan, cuando las personas te odian, mintiendo, no porque usted es maleante también, pero cuando las personas se levantan contra usted y usted no lo quiere, dice mi madre, cuando las personas no me quieren, Dios me ama. A Dios me ama. Cuando las personas te dejan sola, no te preocupes, Dios está conmigo y a lo mejor me va a colocar con personas más confiables. Amén.
Hace años que no padezco depresión, y gloria al Señor. Yo no padezco depresión. Porque cuando me quiero sentir triste, así que dice la palabra, me recuerda un versículo. Hace años que dejamos de vivir con miedo aquí en la casa. Sabemos que el ángel de Jehová, tú puedes dormir tranquilo. ¿Qué dice el Salmo? Yo desperté y luego dormí. ¿Por qué? Porque Jehová me sustentaba. Yo me puedo dormir tranquilo en el Señor. La palabra de Cristo permanece. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. ¿Qué tengo? Las promesas del nuevo pacto. No las tengo que comprar, Las promesas del nuevo pacto, aquí están. Es vida eterna. Y todo lo que necesito para llegar del otro lado. Amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como aquí están las promesas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que pedir? Conforme a lo que dice mi Biblia, mi palabra. Puedo pedir por salud, puedo pedir los recursos, puedo pedir sanidad, puedo pedir bendición, puedo pedir que nos transforme, sabiduría. Son promesas que están aquí. Mientras va prosperando nuestra alma, yo soy lo que dice que soy, yo tengo lo que dice que tengo, yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? Que puedo predicar el Evangelio. ¿Qué puedo hacer? Lo que Dios ha puesto en mi corazón conforme a su propósito en mí. Cuando Dios me llamó a ser pastor, muchos pastores me mandaron mensajes por las redes sociales. Yo ni siquiera hablaba con ellos y ellos me mandaron: ¿quién te puso de pastor? ¿Quién te crees tú que eres pastor? Y yo rápidamente, Efesios 4:13, Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El que me llamó se llama Dios, hermano. Y claro, estamos bajo una cobertura, estamos en el orden, pero estoy hablando que cuando una persona te habla para demeritar quién eres tú, yo no entro en conflicto. Bueno, para ti no soy pastor, pero para muchas personas soy pastor. Si para ti, como dijo Pablo, si para ustedes no soy apóstol, para mí apostolado son ustedes, les decía a los de las congregaciones. La palabra de Dios me dice qué es lo que yo puedo hacer. También me dice lo que no puedo hacer. Todo me es lícito, no todo me edifica. Aquí está. ¿Quieres ver qué tan maduro es un cristiano? Dime cuánto sabe de su Biblia. Pregúntale. ¿Cuántos textos se saben? Porque la palabra de Dios sucederá, se cumplirá y permanecerá firme. Mire, todo puede desaparecer. Todo. La palabra de Dios no cambia, no envejece. La palabra de Dios, mira, esta palabra, que sea mi pastor en forma ilustrativa. Si sacásemos todas las palabras y las juntásemos,
va a formar una persona, se llama Cristo. Amén. Amén. Por eso el que no lee la palabra de Dios, en realidad el que está despreciando es a Cristo, porque Él es el Logos, Él es la palabra viva. Conserva su autoridad. Y también nos enseña este pasaje la autoridad de Cristo. Cristo tiene autoridad. La palabra de Dios es infalible, o sea que no se va a equivocar. A lo largo de los siglos, desde Génesis capítulo 3, donde dice que le da Dios la promesa a la mujer que de su simiente vendría el Cristo, hasta que vemos a Cristo en la cruz, los profetas declararon que iba a venir un Salvador y un Mesías. ¿Vino o no vino? ¿Murió o no murió? ¿Está usted seguro? Sí. Ok, entonces, ¿qué nos hace dudar que no va a venir? Si ya vino y murió, Él viene a recoger la cosecha. ¿Está listo? Porque el pueblo de Israel se le pasó su temporada. Si viniese hoy, que siempre predico, nos vamos con el Señor, ahorita, en estos instantes, te vas. Porque si no, no estamos creyendo la palabra, hermano. Nosotros nos preparamos diario hay que prepararse porque hoy no vamos. Cuando yo di clase en una universidad, recuerdo que un muchacho se salió, se independizó de su casa. XY, no voy a entrar en detalle. Pero el punto es que él se hizo responsable y pues pagaba todos sus... lo que le competía, ¿verdad? Pero su servicio, ¿verdad? Pero se alojaba ahí donde le dieran. Y a mí me llamaba la atención porque de repente estaba con un amigo, luego con otro amigo, luego con otro amigo que le daban alojamiento, pero él traía su maleta. Y yo ya lo veía, cuando entraba a clase, el profe, buenas tardes, ¿puedo dejar mi maleta? Ya la dejaba en la esquina, su maleta. Estaba preparado para donde se iba a quedar. No dejaba las cosas regadas ahí donde le daban la noche. Y usando este ejemplo como alegoría, ¿estás listo? ¿Estás listo? Porque esta casa va a ser temporal. Usted entienda esto, si nos vamos hoy, se va usted hoy, ahí se va a quedar su casa. ¿No se va a quedar? La van a cerrar. Pero usted se va a ir con el Señor. Está listo, tiene las maletas listas ya. Si yo me voy con el Señor. Está preparado. Porque a veces nos aferramos a esta vida. Papá tenía un carterón así grandote. Ahí tenía todas las tarjetas habidas y por haber, hasta de Oxxo tenía ahí. Del paso peatonal, de Chedraui, de tantas. Ahí tenía. En la última semana dijo, le dio a la persona que iba a estar encargada y le dijo, puedo confiar, encárgate tú de los pagos. Podemos confiar en Cristo en decir, ¿sabes qué?
Aquí está mi vida, Cristo. Mi casa que tengo es tuya. Aquí está. La voy a vivir. Yo quisiera tener vida, la que el Señor nos dé. Pero disfrútenlo, hermano. Disfruten lo que Dios le dio. Disfrútenlo. Porque estamos de paso. Y en algo debemos estar confiados. Que cuando Dios nos llame, despertaremos en su presencia. Eso es lo más precioso. Sin ser místicos o lo que usted pudiese pensar de nosotros, porque era nuestro padre, cuando el papá está a punto de fallecer, unos 15, 20 minutos, nosotros estamos alrededor de él, tomados de la mano, orando, y él dice: quiero orar. Señor, perdona mis pecados, te entrego mi vida y mi corazón, recíbeme. Patti, que es luego la que ve este tipo de manifestaciones, dice que en el momento que él fallece, ve luces, como si algo es. Esa es su experiencia, ¿verdad? No lo estoy haciendo revelacional ni nada, estoy contando un testimonio. ¿En quién confiamos? ¿En quién estamos confiando? El objetivo no es venir a una iglesia, sentarse, escuchar a alguien ahí que todos los domingos prepara algo, dice, para atacarme o no sé. O realmente es para prepararnos, porque en cualquier momento Él viene. Yo no sé usted, hermano, pero yo me preparo. Mi intención como ministro, como hombre de Dios, como pastor, llámeme como quiera, es que nos vayamos todos juntitos. Mi deseo más grande como hombre de Dios es que si nos agarra en un culto como hoy, todos nos vayamos. Que se quede ahí grabando solo, pero nos vayamos. Y habremos dicho, habrá valido la pena. Creímos en las palabras de Cristo, que Él vendría y lo cumplió. Por eso nos preparamos todos los días. Mis palabras, las palabras de Cristo, no van a pasar. No pasan las palabras de Cristo. Así tarde la promesa que Dios te dio. Dios me dio esa palabra, ese versículo: cree en el Señor Jesucristo y toda tu casa será salva. Y me tocó 12 años ver que mis padres se convirtieran, pero cuando se convirtieron, ellos solitos fueron a la iglesia. Ni siquiera los llevé yo. Un día les dijimos, porque íbamos con mi hermano, lo voy a contar. Estaba en una hamaca mi papá, ahí estaba meciéndose. Estaba la pastora, mi mamá, iban a desayunar. Recuerdo que el servicio allá donde íbamos era a las 10 de la mañana. Y nosotros teníamos que ir a servirnos, teníamos que ir a las 9 y llegamos con ellos, porque al menos yo siempre voy, aunque ya tengo edad, de todos modos yo voy y me reporto. Ya nos vamos, ¿sabes qué? Ya nos vamos a la iglesia. Y recuerdo las palabras de mi papá que me dijo con mucho cuidado: fíjate, okay. Y nos fuimos, porque la hacemos de cantante. Y nos subimos a ministrar la alabanza, sonó el primer canto, y de repente yo vi ahí, la puerta se abrió, y ellos pasaron y se sentaron. Ese día canté con más fuerza. Y luego pasó la persona
a hablar de Cristo, porque la liturgia era los cantos, ¿verdad? La adoración, luego la parte evangelística, luego la ofrenda y la palabra de Dios. Así lo tenía estructurado el servicio. Hablaron de Cristo, alguien quiere recibir a Cristo y ellos pasaron. Solitos, y nosotros sorprendidos. Aceptaron a Cristo hace 8 años, 9 años más. Recibieron al Señor, salimos contentos todos juntos como casa, como familia, diciendo: Dios es fiel, Dios nos dio esta promesa. Él lo cumplió. No hay nada que me importe más después de Cristo que mi casa, mi familia, mi congregación. Yo voy a dar cuenta de mi familia, el León. Y con toda mi fuerza yo quisiera que usted y yo nos fuéramos con Cristo. Y que lo que a usted le falte, yo sé que Dios lo está transformando. Y en algún momento dado usted va a pasar al frente, no porque el pastor Nachito le insistió, sino porque usted dijo: yo ya llegó el momento de que voy a creer la palabra de Dios. Y al otro día nos sentamos, oramos, dimos gracias al Señor y me dijeron estas palabras que han resonado estos 9 años en nosotros: Nacho, ya nos convertimos, ¿qué tenemos que hacer? Porque no queremos ser cristianos tibios del montón, queremos ser cristianos. Entonces yo le dije: me toca. Ya había yo sido preparado. ¿Quieren ser cristianos de verdad? Sí. Los espero a las 5 de la mañana. Y desde ese día no hemos dejado de orar. Porque entendimos que las palabras de Cristo se puede confiar en ellos. En los momentos más difíciles, en las pruebas más difíciles, en la enfermedad más difícil. Papá está a punto de irse y nosotros orábamos. Cuando orábamos, él recuperaba fuerza. Mandamos a buscar una enfermera que le iba a poner un suero. Se compuso, era la 1 de la tarde. Mientras le puso el suero, llegaron 5 de la tarde. Orábamos y recuperaba fuerza. Hasta que la enfermera salió, y la enfermera no era cristiana, y nos dijo: ustedes no están entendiendo el mensaje. Dios se lo quiere llevar. Tienen que aceptar la voluntad de Dios. Entonces entramos ahí donde está él, rodeados, tomados de la mano, y dijimos algo que está en su palabra. No empezamos a renegar, no empezamos a decirle: Dios, si te hemos servido. No. Teníamos que estar confiados en algo firme. Señor, hágase tu voluntad. Eso fue lo que dijimos todos. Y en ese momento se fue mi padre. Un 14 de noviembre a las 6 de la tarde que iba a empezar el servicio. Puedo estar confiado de que Dios está con nosotros y nos fortalece. Amén. Pero todas las cosas se mueven, hermanos. Todo se mueve menos Cristo. Todo se mueve menos Cristo. Podemos tener la certeza de que Cristo va a permanecer fiel. A lo mejor tú tienes miedo. ¿Qué va a suceder conmigo? Y la Escritura es clara.
hablando de David, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Esa es su promesa. Podemos entregarle nuestra vida a Dios, podemos entregarle nuestra vida a Cristo. Sus palabras nos dan vida, sus palabras son vida, no cambian, sino que nos transforman y nos llevan al fin. Por eso comencé diciendo, ¿qué sucedería si todo aquello en lo cual usted confía le es quitado? Si le es quitado su dinero, si le es quitada su salud, si le es quitado a las personas, si le es quitado lo que usted confía, ¿sabe cómo va a permanecer firme? Porque Dios está en su corazón. Amén. Gloria a Dios. Solo eso lo va a permanecer firme. Sé que muchos de ustedes han tenido pruebas, algunos han tenido cáncer, algunos han pasado diferentes dificultades a lo largo de la vida. Muchos fueron huérfanos, muchos fueron golpeados, la vida los trató mal, sus familias los trataron mal. Y te voy a decir por qué tú no has terminado ni loco, ni muerto, ni te has entregado al enemigo. Porque la palabra de Dios te ha sostenido. Amén. Gloria a Dios. Esa es la verdad. Cristo te ha sostenido porque tiene un propósito para ti. Lo que te sustenta es la palabra de Dios. El 11 de septiembre parece que iba a ser un día normal. Pero a las 9 de la mañana con 59 minutos cayó la torre sur de las Torres Gemelas. A las 10:28 cayó la torre norte. Secuestraron aviones comerciales los terroristas de Al Qaeda y golpearon no solo 2 edificios, porque ese no era el punto. El punto de golpear el Centro Mundial de Comercio, el World Trade Center, era decirle al mundo, nosotros podemos destruir la economía de Estados Unidos. Eso es lo que le estaban diciendo, ese era el mensaje. Ellos dicen que están firmes en su economía, pero mira cómo la destruimos. Mira cómo hacemos confeti las finanzas del mundo. Mira cómo los comercios internacionales se derrumban. Mira cómo hay inestabilidad. Mira cómo una nación política y armada hasta los dientes, en seguridad, en todo lo que representa esa nación de primer mundo, les estaban mandando un mensaje. No están firmes. Y se lo demostraron. Cuando le preguntaron a una mujer de Dios, si Dios es bueno, ¿por qué permitió esto? La respuesta fue sencilla y dijo, desde hace mucho tiempo, para empezar yo creo que también Dios está triste, pero desde hace mucho tiempo ustedes prohibieron en las escuelas la oración. La oración no hace nada malo, pero ustedes la prohibieron en las escuelas. Ustedes sacaron la Biblia de las instituciones. Ustedes sacaron a Dios de todas las áreas de influencia, porque decían que era fanatismo. La Biblia que nos enseña a amar, a perdonar, a cuidar, que nos da fe. Y cuando sacamos las palabras de Dios, sacamos a Dios de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón. Por eso no nos extrañe que la gente no tenga fe. No nos extrañe que las personas no se amen unos a otros. No nos extrañe que la maldad esté creciendo porque no conocemos los principios de la palabra de Dios. Las Torres Gemelas cayeron
como un simbolismo que no importa qué nación, qué reino en este mundo se plante, va o puede ser conmovido, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Es en ese Dios en el que estamos confiando, hermano. Yo y usted estamos confiando no en palabrerías humanas, no en filosofías, en la palabra de Dios que permanece para siempre. Permanece Cristo en su trono a la derecha del Padre y está a punto de regresar por ti y por mí. Nos tenemos que preparar mientras los sistemas humanos caen, se desestabilizan y toda ideología golpea en todos los medios y conocimientos son temporales. Pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Quiero terminar con esto. Este versículo de Hebreos 1:3. Quien sustenta todas las cosas, hablando de Cristo, Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si Él quita su palabra, todo se deshace. Todo lo que existe en realidad está sustentado por la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Creemos en las palabras de Cristo o la ignoramos? ¿Cuánto está leyendo de la palabra de Dios? Cristo está en el monte de los olivos y está diciendo, no quedará piedra sobre piedra. Es el año 30, el año 33 de nuestra era. 30 años después, 7 años después de que terminaron el templo, de la reconstrucción del templo de Herodes, que le llaman, el templo fue destruido por los romanos en el año 70 por el general Tito. Se escuchó un rumor de que había oro dentro de el templo. Quitaron piedra sobre piedra para encontrar ese oro que no se encontró nunca. Pero la palabra de Dios se tenía que cumplir. Quemaron el templo. O desaparecieron. No quedó piedra sobre piedra. El juicio y la advertencia se cumplió. Hermano, Dios juzgará este mundo. Pero aquellos que permanecieron en su palabra nos dice que tendrán vida eterna, que recibirán recompensa en esta tierra y en la vida venidera. Estemos confiados en la palabra de Cristo. Sometámonos a la palabra de Dios, hermano. Yo quisiera terminar con esto. Hemos entendido que la palabra de Dios permanece firme. Hemos entendido que la palabra, que cielo y tierra pasa, pero su palabra no pasará nada. Y la pregunta es, ¿estamos buscando a Cristo a través de su palabra? ¿O ya abandonamos la palabra? Muchos de nuestros conflictos que tenemos es por la falta de sabiduría. Y ahí está la respuesta en la palabra de Dios. Quien eres está en la palabra de Dios. Lo que puedes y no debes hacer está en la palabra de Dios. Es lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119 dice, enséñame pues tu palabra y la pondré por obra. Crea en mí un corazón limpio y un corazón recto, un corazón íntegro delante de ti, para seguir su palabra. No quite de nosotros tu Santo Espíritu. Regresemos a la palabra de Dios. En un mundo de redes sociales, en un mundo del TikTok, en un mundo de prédicas, en un mundo de regresa a la palabra.
Regresa a la palabra. Cuando nos convertimos y quitó nuestro pecado, queríamos conocer de Dios. Y nos enamoramos de Dios. Porque Dios nos resolvió el conflicto, porque Dios nos ayudó en esa prueba, en esa circunstancia. Correspondamos a Cristo estudiando su palabra. Yo quiero conocer a Dios. Yo no sé usted, pero yo quiero conocer a Dios. Lo que yo estudio de su palabra, las horas que pasamos con la palabra, no es para tener nada más conocimiento, sino para que la palabra de Dios transforme nuestro corazón. Es ahí, en tu devocional. Regresa al devocional de la palabra de Dios y tú no uses la palabra de Dios como un amuleto. No nada más la uses cuando te encuentres en el problema. Ten una vida de búsqueda con la palabra del Señor. Te darás cuenta que esas palabras que tú leas van a redarguir tu mente y tu corazón y te van a hablar como un padre le habla a su hijo. Y te van a decir: hijo, tengo promesas para ti. Tengo un propósito para ti. En otras te dirá: hijo, si sigues en este camino, te vas a lastimar. Si continúas con esta actitud, te causarás daño tú y tu casa y tu familia. Y ahí es donde el Espíritu Santo empieza a transformar el corazón, empieza a transformar la mente, sin ser obligados por nadie, sin sentirse presionados. Los apóstoles en el Monte de los Olivos entendieron que las señales, los terremotos, que todo el caos que vendría no se comparaba con la palabra. Ellos se engancharon a la palabra de Dios. Ellos podían estar firmes, confiados de su vida, porque Él es eterno. Regresa a la palabra de Dios. Regresen a la palabra de Dios. Los que están aquí, los que me miran, regresen a la palabra de Dios. Ante tanta filosofía, ante tanta división en los ministerios, en la iglesia, peleándose uno con otro, regresemos a la palabra de Cristo. San Agustín nos decía que en aquello que estemos en unidad, estemos en paz, y en aquello que no estemos en acuerdo, dice caridad. Regresemos a la palabra de Dios. Regresemos a esos tiempos en el cual hacíamos esgrima. Regresemos a aquellos tiempos en el cual no sabíamos versículos completos de la palabra de Dios. Esos versículos fluían cuando nosotros evangelizábamos, cuando nosotros dábamos el consejo, cuando nosotros imponíamos manos, cuando le profetizábamos a alguien, cuando el Espíritu de Dios nos redarguía y nos hablaba. Era porque estábamos llenos de la palabra de Dios. Regresemos a esa palabra. La palabra de Dios es lo que sustenta nuestro corazón. Es el maná, es el alimento, es el pan de vida llamado Jesucristo. Si has dejado de leer tu palabra, arrepiéntete. Arrepiéntete porque has despreciado a Cristo. Dile: Señor, perdóname. Perdóname porque no me he comprometido. Yo sí quiero que tú me hablas, que tú me respondas, que tú me ayudes, que tú lo hagas rápido cuando yo oro, cuando yo te necesito. Y tú has estado ahí, tú me has respondido. Pero ahora yo quiero conocerte a ti también. Quiero conocerte. Quiero saber el Dios que me salvó,
el que dio su vida. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue el pago que diste por mí? ¿Cómo quieres que yo viva? Y puedo estar confiado en esta palabra, porque sé que es infalible, porque sé que me dará fuerza, porque sé que me dará fe, porque sé que me dará vida. En medio de un mundo que está cambiando, hermanos, en medio de un mundo que cada vez está más y más y más corrupto, la palabra de Dios te dará fe, te dará fuerza, te dará la unción del Espíritu Santo, porque no te va a dejar solo. Espíritu Santo, pon esa hambre, pon esa sed, pon esa fuerza, pon ese fuego. Levanta una generación de fuego por la palabra de Dios. Levanta una generación que ame tu palabra. Que se cumpla eso que me dijo mi pastor. Nacho, lee tu Biblia. Gracias por aconsejarme. Dame entendimiento, dile, dame entendimiento para conocer, para ser iluminado por tu palabra. Ahí donde estás, toma tu Biblia y dile, esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy, yo tengo lo que dice que tengo, yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy leeré mi Biblia, hoy leeré la palabra de Dios, esta palabra que es infalible, que es indestructible, que es eterna, que es Cristo mismo, en el nombre de Jesús. Y cuando la lea, los ojos de mi entendimiento se van a abrir, mi mente se va a abrir, se van a derribar todo argumento contrario, se van a derribar toda fortaleza, se van a sanar toda herida. Oh, en el nombre de Jesús va a ocurrir milagros ahí. Cuando tú leas la palabra y tú entiendas que Dios te quiere sano, ahí va a desaparecer la enfermedad desde raíz. En el nombre de Jesús van a ocurrir milagros por la palabra de Dios. Ora más seguir abajo, seguir abajo, un hambre por sed de la palabra de Dios estoy anunciando. Un hambre por la sed de la palabra de Dios. Y va a empezar a fluir, va a empezar a fluir un río que va a salir del interior del Espíritu Santo. Vas a poder hablar con denuedo la palabra de Dios, vas a poder entender la magnitud del versículo en el nombre de Jesús. Padre, la unción que has puesto en este lugar sobre tus siervos, tu Espíritu Santo, para estudiar la Biblia, para estudiar tu palabra, para dedicarnos a la palabra, impártelo, impártelo, impártelo sobre la congregación, impártelo sobre sus corazones, un fuego del Espíritu Santo. Es el poder de Dios. Cielo y tierra pasarán, su palabra no pasará, permanecerá para siempre. Y ahí vas a ver a Jesús, ahí en su palabra, solo tú y Él, en el lugar secreto. Y cuando entres a lo secreto, ahí vas a ver al Padre, ahí vas a ver al Hijo, ahí vas a ver al Espíritu Santo. No se ha ido, regresa. Regresa a estudiar la palabra. Regresa a estudiar sus principios. Regresa a Cristo. Iglesia, regresa a la palabra de Dios.
y sed por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Den un fuerte aplauso al Señor.